Buenas noches, hermanos y hermanas. Esta sería nuestra tercera estudio, jornada devocional sobre el libro Apocalipsis. Y es un libro que vamos a estar reflexionando en algún tiempo para ir descubriendo e indagando cuál es el mensaje que Dios tiene para la iglesia y para cada uno de nosotros de manera colectiva, pero también de manera individual en este momento, en este tiempo. Entonces doy gracias a Dios porque estamos acá o porque se va a conectar. Este, Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, queremos agradecerte, quiero agradecerte porque siempre estás con nosotros, acompañándonos, siempre estás con nosotros para orientarnos, para guiarnos a través de el camino que nos lleva hacia tu reino. Quiero agradecerte porque tu presencia siempre está oportuna, constante, para ayudarnos, para bendecirnos, pero también para orientarnos, para guiarnos, para cómo hacer tu voluntad en esta época, en este tiempo y en nuestra iglesia también. Bendícenos y ayúdanos para que podamos reflexionar en tu palabra y sobre todo para responderte adecuadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, este sería el tercer jueves de donde vamos a reflexionar en el libro Apocalipsis. Y vamos a seguir haciéndolo hasta donde sea posible, ¿verdad? Hoy estaríamos reflexionando en el capítulo 3, los versículos del 8 al 11, que corresponde al mensaje que Jesucristo envía a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Esmirna. Cuando yo diga comunidad cristiana, comunidad de fe, iglesia, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Esmirna era una ciudad en esa época sumamente opulenta económicamente hablando. Cuando leamos, cuando estudiemos, cuando reflexionemos sobre el libro Apocalipsis, es sumamente fundamental conocer la realidad social, económica, religiosa y política que existía en términos generales en Asia Menor y particularmente en cada una de las ciudades donde están ubicadas estas 7 iglesias. Porque en la medida de que conocemos la realidad que estaban viviendo los hermanos y hermanas, vamos a descubrir cuán pertinente era ese mensaje. Todo el contenido de Apocalipsis responde a esa realidad en ese tiempo en el que fue escrito. O sea, las condiciones que les tocó vivir a los hermanos y hermanas, miembros de las iglesias en Asia Menor, como por ejemplo Éfeso, la Odisea, Esmirna, Pérgamos, etc. Esa realidad que les tocó vivir, esas condiciones sociales, económicas, políticas y religiosas que les tocó vivir, son importantes, fundamentales para poder comprender cuál era el mensaje que Jesucristo les enviaba. Si no conocemos el contexto, no vamos a tener una interpretación adecuada, porque vamos a poder creer que es otra cosa menos lo que sí realmente se pretendía. Eso ocurre hasta ahora, ¿verdad? Hasta el día de ahora. Por ejemplo, yo decía hace 2 jueves, y sobre el contexto de Asia Menor yo hablé hace 2 jueves. Así que sería bueno que revisaran ese video, ¿verdad? Donde hablé
ah, muy considerablemente sobre las condiciones sociales, económicas, religiosas y políticas de esa época. El jueves pasado hablé más que todo de la iglesia, ¿verdad? De Éfeso, algunas características, etcétera. Lo mismo va a ser ahora y en el futuro también. Todo libro en la Biblia, todo libro en la Biblia fue escrito para responder a una realidad determinada, pero también fue escrito para responder a un momento histórico específico. Ningún escritor de la Biblia pensó que su escrito iba a ser leído en el año 2025, por ejemplo. Ninguno de ellos. Entonces, todo escritor bíblico escribe para destinatarios específicos, una realidad nacional determinada, un momento histórico también particular. Por eso es que ese mensaje de Dios no es para las nubes, ni es para el cielo, ni para nada de eso, ¿verdad? Es pertinente para hombres, mujeres de diferentes edades, y ese mensaje tenía que ver con la realidad que estaba viviendo en ese momento histórico el pueblo de Dios, ¿verdad? A través de toda la historia de los seres humanos. Por ello necesitamos entonces conocer la realidad, las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones políticas, las condiciones religiosas también. Entonces, como vimos en Éfeso, y consecuentemente lo vamos a seguir viendo en el libro Apocalipsis. Yo les hacía referencia solo para hacer un resumen nada más, un resumen de lo que dije hace 2 jueves, de que la población cristiana de miembros de las iglesias cristianas en Asia Menor vivían una situación difícil, decía yo en ese momento determinado, hace 2 jueves. Vivían condiciones sumamente difíciles y que correspondían a su fe, a su compromiso con Jesucristo, a su compromiso con el reino de Dios también. Por eso es que experimentaban una serie de cosas, ¿verdad? Una serie de cosas, lo que también va a suceder aquí en la carta que Juan les envía, ¿verdad? Envía el mensaje que Jesucristo tiene para la iglesia en Esmirna. Y así precisamente es que comienza este mensaje. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escribe a la congregación de Esmirna. Esmirna es una ciudad, como decía, próspera económicamente, rica, opulenta. Piensen en la actualidad qué país tiene esas características, ¿verdad? Que tiene su Producto Interno Bruto, su PIB, ¿verdad? Alto, su calidad de vida exorbitantemente adecuada. Eso tiene que ver que las tasas de pobreza, las personas que viven en la pobreza son inexistentes o los pobres, por ejemplo, en Finlandia no son los igual que los pobres aquí, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Un pobre en Finlandia sería quizás miembros de la clase trabajadora ahora, ¿verdad? De los empleados y empleadas aquí en este país. O sea, tienen todas sus necesidades básicas satisfechas. Tienen trabajo, tienen vivienda, tienen educación, tienen recreación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un pobre en Finlandia no es igual que un pobre en El Salvador o en cualquier país de América Latina, no es igual, ¿verdad? No supera por miles y miles de dólares, ¿verdad? Un pobre de Finlandia. Finlandia tiene una calidad de vida
extremadamente alta. Lo que quiero decir es que la calidad de vida de un finlandés es sin ninguna preocupación, ¿verdad? De qué es lo que va a comer, ¿verdad? Si va a obtener dinero, por ejemplo. Por ejemplo, Esmirna era así. La ciudad, la ciudad era próspera, era rica económicamente hablando, pero también políticamente hablando. Entonces, Jesucristo le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Eso del ángel lo mencioné el jueves pasado. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Esa es la segunda característica de las cartas que se escribe en el libro Apocalipsis a las iglesias. Yo mencioné eso hace 2 jueves y hace un jueves también, que tiene ciertas características comunes, algunas, pero hay ciertas diferencias, y esta carta a la iglesia de Esmirna es una de ellas, que tiene ciertas características que no coinciden con otras iglesias. Entonces, así dice el primero y el último. La historia no tiene una línea horizontal, lineal, sino que la historia, el desarrollo histórico, el proceso histórico es un proceso de altos y bajos, de aciertos y desaciertos, de idas y venidas, de avances y retrocesos, estancamiento. Es toda una serie dinámica. La historia humana es dinámica porque está hecha de seres humanos, está hecha por las personas, por ustedes, por mí, por los hombres, por las mujeres, por los niños, por los jóvenes, por la gente adulta, adulta mayor. Todos somos sujetos históricos. Todo ser humano es sujeto histórico. No solo los que tienen poder, no solo algunos son los que hacen historia. Por ejemplo, la independencia nuestra no la hicieron los que se le llaman los próceres, ¿verdad? Esos no fueron los únicos que hicieron historia en la independencia. La inmensa mayoría fue el pueblo salvadoreño. Lo que pasa es que no se habla mucho de ellos, ¿verdad? Se habla de los próceres. Ustedes como yo han recibido eso en las escuelas. No nos dicen, por ejemplo, hablemos de Juan Pérez, la persona que tiñó las campanas de la iglesia del primer grito de independencia, ¿verdad? No, se habla de Matías Delgado, ¿verdad? Del sacerdote Matías Delgado. Entonces, Matías Delgado ni estuvo ahí, ¿verdad? Según la historia. Pero se le atribuye a él, porque hubo un historiador que se le ocurrió eso. Yo les mencionaba eso hace varios jueves, de que por ejemplo Atlacat nunca existió. Y todos aprendimos en la escuela de que sí, ¿verdad? Que era un hombre de carne y hueso, ¿verdad? Y nunca existió. Es una figura mítica, mitológica, cuscatleca, creada por un ser humano. Porque a él se le ocurre perfilar un ser humano que se proyectara ahí todo el espíritu cuscatleco, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay estatuas en nuestro país. Yo recuerdo y les conté eso, de que yo tenía un compañero en la universidad cuando empecé a estudiar Derecho, o sea, Ciencia Jurídica, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar Ciencia Jurídica. Él era un profesor de música y en la universidad nos damos cuenta de que eso no existía, ¿verdad? En la Universidad del Salvador. Entonces, cuando estudiábamos ciencias políticas, vimos eso. Y descubrimos ahí y en sociología de que nunca existió Atlacat, sino que fue producto de una creación literaria para eso. Lo que sí existió, el indígena, que sí existió es Atonal.
ese sí existió, pero Atlacatl no. Y incluso el nombre refleja un periodo postclásico de los mayas, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque cuando hay una palabra en náhuatl con TL al final, esa es una influencia azteca. Es porque hubo mucha presencia azteca aquí, de la civilización azteca. Entonces, nos damos cuenta que no existe, y dice mi compañero, ¿verdad? Imagínense. Y yo aquí hasta un himno le compuse, ¿verdad? Como él era profesor de música. Pero entonces la historia no la hacen los personajes, la hace la población, la hace toda persona, hace historia. La historia nacional no la hacen solo algunos personajes. Eso es una forma de interpretar la vida. Hay otras maneras de interpretar la vida. Imagínense que también esto del Evangelio era así. La gente había creado de que el Mesías, ¿verdad?, iba a restaurar el reino de Dios, iba a restaurar el reino de Israel, el Mesías, ¿verdad? Esa es una interpretación. Pero Jesús nunca hizo eso. Nunca estuvo en sus planes para Dios hacer eso, porque nunca fue el proyecto de Dios ese. Si se fijan, desde Éxodo hasta aquí, Apocalipsis siempre es la integración, la incidencia con otros pueblos para que se sumaran al proyecto de vida de Dios llamado Reino de Dios. Entonces, y lo hemos experimentado en el estudio de Éxodo también, ¿verdad? El domingo pasado descubrimos ahí hay una parte muy poco reflexionada, muy poco difundida, de que hay otras culturas, de otros pueblos que se suman en la salida de la liberación de la esclavitud por parte de Dios como artífice de la vida, ¿verdad?, y de la justicia. El primero y el último. La historia no es lineal, es sumamente, a veces no tiene orden, no tiene lógica, contradicción. A veces en la historia repetimos la historia, lamentablemente la repetimos. A veces cosas que en el pasado han sido superadas, volvemos a insistir en eso. Eso quiere decir que como pueblo retrocedimos muchas cosas, ¿verdad? En lugar de avanzar, retrocedemos. Pero no todo el pueblo es así. No toda la población es así. Hay población que se mantiene en el pasado, otras en el presente, ¿verdad? Tomando en cuenta el pasado como una riqueza para no repetir los errores históricos, sociales, nacionales. ¿Qué hay antes del primero y qué hay después del último? Nada. Así se presenta en la segunda sección de las cartas a las iglesias, que es la caracterización del poseedor del mensaje, que es Jesucristo. Se lo mencioné yo el jueves pasado, hace 2 jueves. Entonces, en estas características de Jesús se presenta a la congregación de Esmirna, se presenta como el que ha estado siempre. Jesús, el que ha estado siempre, porque es igual a Dios. Jesucristo, porque es Dios, es parte de Dios, de la Trinidad. Por lo tanto, ha estado siempre en la historia humana. La otra cosa, la otra característica con la que se presenta a la iglesia de Esmirna es el que estuvo muerto y volvió a la vida. O sea, el que murió, pero resucitó. Eso tiene un poco más de sentido, incluso hasta para nosotros, ¿verdad? Porque rápido decimos, entonces es Jesucristo.
a veces nos perdemos con lo primero, el que habla, así habla el primero y el último, o sea, el que ha estado siempre. Y eso recuerda un poco el nombre cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿verdad? Mira, y cuando vaya allá a hablar con los líderes, con los ancianos de los hijos de Israel, me van a preguntar quién me manda. Y como Moisés tampoco sabía cómo se llamaba Dios, ¿verdad? Porque tampoco lo conocía. Y entonces le dice, diles que yo soy, te mando. O sea, el YHWH, ¿verdad? Y el yo soy es el de siempre, el que ha estado siempre, el que ha estado siempre. O sea, el permanente, el eterno, el constante, el histórico, el de siempre. Y Jesucristo se presenta aquí de esa manera, porque tiene sentido cuando vamos a estudiar lo demás de la carta, o sea, del mensaje, mejor dicho, del mensaje a la iglesia de Esmirna, tiene sentido porque le está diciendo eso, ¿verdad? Y ahora viene la tercera sección de estos mensajes, cuando expresa como una radiografía. A algunas iglesias les dice, yo conozco tus obras. En algunos dice, yo sé, por ejemplo, a Esmirna le dice, perdón. No les había dicho que estoy leyendo la versión latinoamericana ahora, ¿verdad? Va a tener algunas variaciones, pero ya lo hice también con Reina Valera y es muy similar. Entonces le dice Jesús, ¿verdad? Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. No es el que murió y se quedó muerto. No es ese el que te habla. A Esmirna, a la congregación de Esmirna. No es el que te habla, no es un muerto. No es alguien del más allá. Es un muerto el que te está... No. Es un vivo. Es alguien que está presente, pero que está presente vivo, no muerto. Jesús nunca va a haber que interpretarlo como un fantasma, nada de eso, ¿verdad? O sea, hay gente que a veces se expresa de Jesús como que si fuera un alma en pena o un fantasma. No, nada que ver con eso. Jesús nunca te va a dar miedo, ¿verdad? Al contrario. Entonces le dice Jesucristo le dice a Esmirna, yo sé que tú sufres y eres pobre. Aquí los dos términos son reales, concretos, físicos, económicos, sociales. Yo sé que sufres. Y también le dice a la congregación, y eres pobre. Está hablando aquí que es pobre económicamente hablando. Esa era la congregación de Esmirna. Y era una congregación que también experimentaba sufrimiento. ¿Verdad? Eso no hay que pasarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque nos puede dar muchas luces de también a nosotros en la actualidad. Yo recuerdo que en los años 80, en las primeras iglesias donde yo estuve, y particularmente en un municipio, era la moda de andar diciendo, ¿y qué tal, hermano? En victoria, ¿verdad? Y todo era en victoria. Y se creía que si uno no decía en victoria, estaba casi blasfemando contra Dios. Pero realmente no todos estábamos en victoria en esa época, ni ahora tampoco, ¿verdad? Fingir no es parte ni atributo de un cristiano, ni de una cristiana tampoco, ¿verdad? A veces en los trabajos comunitarios, a veces uno le pregunta a la gente, ¿verdad? Bueno, en las comunidades uno saluda a todos, a los conocidos y desconocidos allí.
Eso del saludo es la filosofía de la gente comunitaria. En las comunidades dicen, el saludo no se le niega a nadie, ¿verdad? Y es buena esa cosa. A veces la gente urbana ha perdido enormemente eso, ¿verdad? Esa sensibilidad. Por el urbanismo, pues, ¿verdad? No necesariamente lo urbano quiere decir desarrollo humano, no siempre, ¿verdad? Entonces, la gente saludaba, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hubo una vez que a mí me dijeron, ¿y cómo está? Ahí estoy un poco mal. Le dije, no diga mal, me dijo, hay que decir bien aunque uno se esté fregando. Me dijeron otra palabra, ¿verdad? Entonces, pero me dijeron, no, pero no puedo mentirle, le digo. Si estoy mal, estoy mal. Y si estoy bien, estoy bien. Entonces, dice Jesucristo en el mensaje a la iglesia, yo sé que tú sufres y eres pobre. Por eso es pertinente lo anterior que he mencionado. El primero y el último, el que ha estado siempre, siempre con el pueblo, es Dios, es Jesucristo. Siempre está con su pueblo. Ahora bien, el que estuvo muerto y volvió a la vida, esa presencia histórica solamente es capaz Jesucristo de hacer la realidad porque precisamente está vivo. Vivo. Me dan ganas de decir vivito y coleando, pero igual así es, ¿verdad? O sea, y lo otro es que cuando dice yo sé que sufres y eres pobre, como por ejemplo a Éfeso le dice yo conozco tus obras, y a otras que le va a decir más adelante, eso hace referencia de que les conoce. O sea que Jesucristo no está más allá del sol, más allá de la Vía Láctea, sino que está aquí con nosotros. Entonces, está con nosotros vivo y está con nosotros y va a seguir con Esmirna. Yo sé que tú sufres y eres pobre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la congregación, los hermanos, las hermanas de Esmirna sufrían y eran pobres económicamente hablando. Y la pobreza también agrega un sufrimiento. Pero el sufrimiento acá no solo se refiere a lo económico, sino también a lo social y a lo religioso, y hasta cierto punto en lo político también, que hice referencia hace 2 jueves. Y hay que ir ahí para ver eso, ¿verdad? Vamos más adelante. Más adelante dice, yo sé que sufres y eres pobre. En realidad, eres rico. Entonces uno puede decir, ¿verdad? Bueno, ¿y a qué se refiere eso? Si me acaba de decir, la congregación escuchándolo, ¿verdad? Ubiquémonos en eso. La congregación está escuchando esta lectura. Todas las iglesias estas leen el libro y por lo tanto se dan cuenta cómo están todas las iglesias. Porque esto no es para competir. No es eso. Porque la iglesia en Éfeso, Esmirna, Laodicea, Pérgamo, las otras, no están en competición. No están compitiendo entre sí mismas. Porque esa pila de ser competitivo con otras iglesias es una perversión, ¿verdad? Que en la actualidad se tiene. No hay que competir con otras iglesias. Éfeso no estaba compitiendo con Esmirna, ni viceversa, ni con la Odisea, ni con Pérgamo, ni con otra, ¿verdad? No entramos en competencias entre iglesias cristianas en la actualidad. Bueno, no deberíamos de entrar en competencia, ¿verdad?
Si entramos en competencia, que ellos son mejores que nosotros somos mejores que aquellos, habría que arrepentirnos ahí, ¿verdad? Y cambiar entonces, sacarnos ese pensamiento, esa interpretación y reflexionar en la Biblia mejor, ¿verdad? Y no sucumbir a los valores de la sociedad que no es reino de Dios, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos que acuerparnos, pues. En este sentido, entonces, le dice, en realidad eres rico a la iglesia. Entonces, todas las iglesias se van a dar cuenta que Jesús le dice eso a Esmirna. Entonces, ¿a qué riqueza se refiere? Más adelante voy a hablar de eso. Yo sé, dice Jesucristo, yo sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y que más bien son la sinagoga de Satanás. Parte del sufrimiento es ese, ¿verdad? Los que dicen ser judíos, los que pretenden ser judíos, los que fingen ser judíos, pero lo que realmente son es una sinagoga de Satanás. Imagínense eso, ¿verdad? Imagínense eso. Es una aseveración contundente la que hace Jesucristo. No lo hacen los hermanos y hermanas de Esmirna. No lo hace Juan tampoco. Juan lo que hizo fue escribir el mensaje a la iglesia de Esmirna. En ese sentido, la sinagoga de Satanás es la denuncia que hace Jesucristo. Que existía una sinagoga, sí existía. Que habían judíos ahí, sí existían judíos. Y estos judíos no habían llegado del año 90 para ahí. No. Hay que hacer referencia también a la destrucción que hubo en el año 70 por parte de los romanos, ¿verdad? Hubo masacres ahí, ¿verdad? Por parte de los romanos y la destrucción de ese templo. Entonces, los comentaristas lo que dicen es que posiblemente en el marco de ese conflicto que duró bastante tiempo, la gente huyó, escapó, corrió, emigró por su vida. Y muchos de ellos inmigraron en Asia Menor. Estoy usando los términos adecuadamente. Emigraron de Palestina, de Jerusalén, de Galilea, de Jerusalén. Emigraron, pero inmigraron en Asia Menor. Muchos de esos judíos. Y estos eran una comunidad ahí, fuerte relativamente hablando, considerable. Y lo que hacían ellos es tener sinagogas, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que querían ellos es mantener su fe, los de la religión judía, o sea, los practicantes, los judíos. Yo sé cómo te calumnian, o sea, la comunidad judía calumniaba a la comunidad cristiana. Calumniaba. O sea, porque estos eran judíos y estos eran cristianos, ¿verdad? O sea, creyentes en Jesucristo. Estos calumniaban a los cristianos, a los de la iglesia de Esmirna. Entonces, y dice Jesucristo, y que más bien son la sinagoga de Satanás. No es la sinagoga de Dios. No te asustes, le dice Jesús a la congregación en Esmirna.
No te asustes de lo que vas a padecer. Con solo escuchar eso, a uno se le enciende el sospechómetro, ¿verdad? O sea que el sufrimiento no va a parar todavía. O sea que el sufrimiento también va a continuar. O sea que viene más. No te asustes de lo que vas a padecer. El diablo meterá a la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba. ¿Quién va a poner a prueba a esta gente de la congregación de Esmirna? ¿Dios o el diablo? El diablo. El diablo. El diablo meterá a la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba. Dios no nos pone a prueba, nunca, jamás en la vida. Nunca Dios nos va a poner a prueba. Jamás. Jamás. Dios no está para ponernos a prueba a nosotros. Jamás. Y este es un texto que corrobora también esa interpretación. Quien te pone a prueba es el otro. Es el que pone tu discordia, ¿verdad? Es el que manipula. Es el hacedor del mal, ¿verdad? O sea, los que hacen mal, pues los malhechores. Los malhechores no solo son delincuentes. Sí hacen mal, pero sí, también hay personas que no son delincuentes en el clásico concepto de la terminología, sino que son también aquellas personas que uno les dice perversas, ¿verdad? Las que se gozan con ver sufrir al vecino, a la vecina, al hermano, a la hermana, ¿verdad? Y te friegan la vida, te dicen información falsa o te dicen verdades a medias. Esas no son verdades a medias, ¿verdad? Son mentiras. No existen las verdades a medias. Existe la verdad o la mentira. Pero esos términos medios para calmar nuestra conciencia no existen, ni en la Biblia existen esas cosas. Lo que existe eso es en lo que calificamos como mundo, los hacedores del mal, ¿verdad? Los que te van a justificar todo para que tu conciencia esté tranquila. Entonces, el diablo va a meter a la cárcel a algunos de ustedes. Entonces, pero previamente le dice Jesús, ¿verdad? No te vayas a asustar por lo que te va a venir. No dice, no te vayas a asustar por lo que te voy a mandar. Porque el diablo meterá a la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba. Entonces uno puede hacer una vinculación en lo que acaba de decir con la sinagoga de Satanás. Porque estos calumnian a los cristianos, o sea, difaman a los cristianos, dicen cosas falsas de los cristianos. ¿A quiénes se las dicen? A las autoridades, pues. Porque son las autoridades los que van a meter presos a los cristianos y cristianas de Esmirna. No porque sean delincuentes, no porque hayan incumplido una ley. No por eso. No porque hayan robado. No porque hayan asesinado. No por ningún tipo de delito, sino por una calumnia. Y la calumnia es hecha por los que dicen ser judíos, o sea, practicantes de la religión, que tienen fe en Yahvé, en Jehová, ¿verdad? Y son estos los que calumnian. Lo mismo sucede ahora. O sea, un cristiano o una cristiana no puede calumniar, porque deja de ser cristiano o cristiana. El diablo meterá a la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Es que son 10 días así de 24 horas actuales. No. Los comentaristas plantean de que es posible, de que es un tiempo corto, pero un tiempo corto puede durar años, ¿verdad? Puede durar años. Entonces dice,
dice Jesucristo a la congregación de Esmirna, permanece fiel hasta la muerte. A mí me parece muy fuerte esas palabras también, ¿verdad? Y muy difíciles que solamente Jesús pudiese pronunciarlas, ¿verdad? Porque dice, yo sé que sufres y eres pobre. Yo sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. El diablo va a meter a preso a algunos de ustedes, a varios de ustedes. No dice a poquitos de ustedes. No dice todos ustedes, pero sí dice a varios de ustedes. Y la prueba va a ser un tiempo corto, pero no dice que son 10 días. Literalmente eso lo que significa es un tiempo corto, pero un tiempo corto puede llevar meses o quizás hasta años. Pero entonces después de eso, Jesús también le dice entonces a la congregación, permanece fiel a pesar del sufrimiento, de la pobreza, de las calumnias, de la cárcel. Permanece fiel hasta la muerte. Entonces yo me pregunto, ¿seré capaz yo de ser fiel hasta la muerte? Y yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Serán ustedes capaces de permanecer fieles hasta la muerte? Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es serio, ¿verdad? Es muy serio. Y eso nos ayuda en la actualidad para confrontar ciertas teologías. Por ejemplo, ¿quién dice que no nos va a pasar nada? ¿Quién nos ha dicho eso? ¿De qué texto lo hemos sacado? Hay algunos textos que dicen, ¿verdad? Si uno necesita sabiduría, pídasela a Dios. Si uno necesita fe, Dios es el dador de eso. Si uno necesita $1.000.000, no dice a quién pedírselo, ¿verdad? Como dice la teología de la prosperidad. ¿Cómo explicaría yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo explicaría los teólogos de la prosperidad, los pastores de la prosperidad? ¿Cómo explican esto, verdad? Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche el mensaje que del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. La segunda muerte es la permanente, la eterna, ¿verdad? Pero la primera muerte es esta, la corporal, la biológica, la existencial, la histórica, ¿verdad? No hay que perdernos, hay que mantener el conocimiento del contexto, Esta iglesia no le dice nada negativo de la congregación. De la congregación no hay nada negativo, como en Efesios. A la carta, en Éfeso, a la carta en Éfeso, sí le dice, pero tengo contra ti que no haces las cosas como al principio, por amor. O sea, has perdido el amor del principio. No es el primer amor y ahora está en el segundo amor. No es eso, ¿verdad? Es el amor del principio, con el amor que nacen. O sea, hacen cosas pero ya por religiosidad, por costumbre, por mecanismo, por automático.
por tradición, no por amor. Entonces uno puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero si no lo hace por amor, de nada va a servir. De nada va a servir. No solo le dice Juan, también lo dice Pablo, ¿verdad? En la carta a los Corintios. Entonces a la iglesia de Éfeso sí le dice, tengo contra ti, pero a la iglesia en Esmirna no le dice, tengo contra ti. Es todo lo contrario. Lo que está haciendo Jesús aquí con los hermanos y hermanas de Éfeso es animándoles, pero no les está mintiendo tampoco. No les está queriendo lavar el cerebro, Jesús tampoco, ¿verdad? No les está diciendo todo va a ir bien, en victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene pertinencia las características con las cuales se presenta la iglesia. El que ha estado siempre es el que ha estado en el principio, el primero y el último, el que ha estado siempre. Y ese que ha estado siempre es vivo, está vivo y te conoce a Esmirna. Y como los conoce, les puede decir que están sufriendo, que no la están pasando nada bien. Y no la están pasando nada bien por tener fe en Él, en Jesús, por tener esperanza en Él, por amarlo a Él. Y por eso están sufriendo el ataque, ¿verdad? En este caso particular, se especifica que es por la sinagoga de Satanás, por la comunidad judía que los calumnia con las autoridades y son estas los que los van a meter a la cárcel. Lo único de consuelo que les dice son aproximadamente dos cosas. Uno, que eso no va a ser para siempre, que va a durar un tiempo corto. Dos, que no van a sufrir la muerte segunda, sí y solo si se mantienen, permanecen fiel a Jesús, a Jesucristo, hasta la muerte. Los vencedores son los fieles, no los que hablan bonito, no los que tienen más poder. Los vencedores no son los que tienen el garrote más grande, ¿verdad? O los que gritan más, los que vociferan más, los que pelean más, los que insultan más. Los vencedores son los fieles a Jesucristo, son los fieles a Dios. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor es el fiel a Jesucristo. El vencedor no tiene nada de qué temer de la segunda muerte. Llegar a ese estado de conciencia, de fe, consciente, con pleno conocimiento de lo presente y de las consecuencias que eso tiene. Tener fe en Dios tiene una implicación ética también. Es vivir como Jesús vivió. Es ser como Jesús, pues, ¿verdad? Ese es el que tiene fe en Jesucristo. No es el que cita la Biblia de memoria. Es el que vive para hacer la voluntad de Dios día a día, siempre y en cualquier momento y a cualquier hora. Esa persona es el que es llamado vencedor. Esa persona es la que es llamada por Jesucristo a permanecer fiel hasta la muerte. Hasta la muerte primera, pues, a eso se refiere.
porque esa fidelidad va a permitir recibir por parte de Jesucristo la vida, pero la vida eterna. Y por eso la segunda muerte no les tocará. Ese es el mensaje para la iglesia de Esmirna. Ese es el mensaje para nosotros también, como iglesia, pero como personas individuales también. Tenemos sufrimientos, problemas, enfermedades. Sabemos a quién acudir. Sabemos que Jesús nos conoce como iglesia. Y por lo tanto hay que acudir a Él. Y por lo tanto hay que permanecer fiel a Él. Porque uno se compromete con Jesús no para recibir $1.000.000. Uno se compromete con Jesús por obtener la vida eterna y por hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿verdad? Y para siempre. A eso somos llamados en toda la Biblia. Bueno, el pueblo de Dios es llamado a eso. Y como todos queremos ser pueblo de Dios, entonces todos somos llamados a ser pueblo de Dios, pero no todos respondemos a ese llamado. Y entonces sucumbimos al facilismo de ciertas teologías de actuales. Sucumbimos y somos sensualizados por ese tipo de teología, ¿verdad? Entonces, y abandonamos entonces a Jesucristo. El mensaje para la iglesia en Éfeso también es para nosotros. El mensaje para la iglesia de Esmirna también es para nosotros. El mensaje de todo el libro Apocalipsis es para nosotros, como también es para nosotros Hebreos, los evangelios, los 4 evangelios, las cartas de Pablo, también es para nosotros. El Nuevo Testamento es para nosotros. Entonces, hay donde encontrar luz, orientación, para poder entonces perfilar y alinear mi vida con la vida de Jesús y con el reino de Dios. No estamos desamparados, a pesar de los sufrimientos, angustias, problemas, dificultades, chambres, calumnias, etcétera, etcétera, etcétera. Si permanecemos fiel hasta la muerte, Jesucristo también nos ofrece la vida y la vida eterna. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos. Te agradecemos porque nos animas, nos ayudas, nos confortas. Saber de que tú estás con nosotros para acompañarnos en nuestra vida, para acompañarnos en nuestro diario vivir, pero también para fortalecernos, para animarnos a continuar creyendo en ti, teniendo fe en ti, esperanza en ti y amor hacia ti. Bendícenos, Señor, porque lo necesitamos. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.